invitamos a estar más al centro de las filas para que sea más rápida la interacción al momento de estar levantando la mano si hay. Experiencias de los expertos y, por supuesto, poder interactuar con el público en aquellos detalles que quizá hayan quedado un poco vagos o que hay alguna duda, pues es la oportunidad para resolverlo. A modo de introducción, yo quería aprovechar estableciendo como las bases que contribuyen a que la cultura en las organizaciones sea sostenible. En primer lugar, el tema de los referentes, importancia en el caso de las empresas familiares, de que la misma familia sea referente de esa cultura de valores que se viven. Y en ese contexto, la responsabilidad que tienen quienes lideran, quienes dirigen la organización, en saber colocar a las personas en donde pueden aportar más valor, ¿verdad? Dice Jorge Valdano, un exfutbolista, que igual pecado es darle libertad a quien no tiene talento como quitarle libertad a quien la tiene. Por ejemplo, a un Messi, que le dijéramos te quedas al marco, o sea, es el mejor jugador pero ahí no aporta valor. Eso es importante en las empresas familiares, saber dónde puede aportar valor, dónde puede desarrollarse mejor cada una de las personas. Y después el tema de la actitud, cómo desarrollar esa actitud que se puede traducir en pasión por lo que se hace, por esa empresa que también es patrimonio familiar. Víctor Coopers, un conferencista catalán también, él tiene una fórmula para identificar cuánto vale una persona y es conocimiento más habilidades sumado, todo multiplicado por actitud. El conocimiento es importante, las habilidades, el expertise es muy importante, pero si no hay actitud, si no hay pasión, todo se viene abajo. Entonces, qué interesante cuando se va fomentando eso desde la misma familia para encontrar pasión a una empresa y que asegure la sostenibilidad. Bien, pues comenzamos. En primer lugar, quizá en el ámbito de la comunicación. Pilar mencionaba en su intervención que hay casos en donde hay mucho diálogo entre los miembros de la familia, pero hay poco mensaje. ¿Qué casos podrías recordar, Pilar, al respecto que se hayan podido resolver? Perdón, que creo que no lo tengo entendido. ¿Hola? Perdonad, ¿Todo? ¿Hola? Permiso. Ahora sí. ¿Hola? ¿No? Bueno, ¿se me escucha bien? Perdón. Ahorita. ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿No se me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ahora. Gracias, bien. Vale, perfecto, gracias. Disculpad. Cosas del directo, ¿no? Volviendo a la pregunta, el tema de la comunicación, ¿no? Sí que es realmente interesantísimo observar cuando hay dos personas que se esfuerzan enormemente en intercambiar infinidad de palabras y tú estás viendo que realmente el mensaje no está llegando. Yo recuerdo un caso de dos hermanos en los que, de hecho, fueron muy curiosos porque ellos son conscientes de esta falta de comunicación, pero son incapaces de solventarla. De hecho, hablamos con ellos, porque al final no es una pregunta que haces directamente, pero incluso acudieron a un coach para limar una serie de asperezas que tenían en cuanto a la visión de las cosas en relación con la empresa familiar. Y aún así sigues viendo cómo hacen reuniones diariamente, cada día se ven en la empresa, comparten todo tipo de palabras
palabras pensando que comparten información, y cuando individualmente te sientas con uno te das cuenta que es que no ha entendido para nada el mensaje que le está transmitiendo la hermana, y te sientas con la hermana y ves claramente que es que para nada ha entendido el mensaje que le está transmitiendo el hermano. Entonces, me acuerdo una vez en una presentación que hicimos que es que al final es tan importante lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres decir, el realmente qué dices, el realmente cómo lo dices, ¿no? Lo que realmente llega a la otra parte, lo que realmente la parte cree que le has dicho, lo que la parte entiende y lo que cree que has querido decir, ¿no? Entonces, al final creo que el mensaje de la comunicación es tan complejo que es absolutamente indispensable prestarle atención para que la comunicación exista en realidad, ¿no? Santiago, tú tenías también experiencias al respecto. Sí, lo que es más sorprendente para mí es encontrarme, que me ha pasado en muchos casos, donde la familia, cuando están reunidos en familia, es decir, los almuerzos familiares, días de semana, fines de semana, se aman, tienen un vínculo hermoso, fantástico, alegres, unidos. Estas mismas personas en la oficina se matan, se tratan mal, se dicen cosas muy feas, se descalifican, no se escuchan. Es decir, lo que decía Pilar, no se comunican. De manera que bajo una circunstancia que son las familiares, donde no hay ningún prejuicio o sentimiento que de algún modo esté afectando la relación, sí pasa en el ámbito laboral, precisamente porque no hay roles ni reglas claras acerca de cómo tiene que ser el funcionamiento de la empresa, ¿no? No sé si dentro del público hay alguna pregunta al respecto sobre temas de comunicación, conflictos de comunicación en empresas familiares. Sí, por favor, si nos ayudan con el micrófono. ¿Han visto casos en los cuales, debido al avance, una parte ve que puede tomar ventaja y empieza a manipular el proceso para sus fines? Es posible. Sí, es una realidad. Al final hay personas que tienen unas habilidades más desarrolladas que otras, ¿no? Y eso puede pasar dentro del seno de una familia. Yo creo que aquí la importancia del profesional es identificarlo y pararlo. Al final creo que las partes tienen que estar en igualdad de condiciones y que las decisiones tienen que ser libres, ¿no? Es decir, no se deberían permitir tomar decisiones bajo manipulación. Es decir, cada uno tiene que ser consciente de que las decisiones que toma las asume sabiendo las consecuencias que hay, ¿no? No poniendo de manifiesto que hay una manipulación, pero sí que, bueno, haciendo entender a la persona que tú estás viendo que manipulan si realmente lo que quiere aceptar lo acepta porque quiere o porque realmente es proceso de una manipulación de otra de las partes, pero sí que es posible que pase. Sí. Yo, de hecho, diría que es casi habitual y precisamente para los profesionales resulta muy complicado no caer en esa trampa, ¿no? Porque inevitablemente siempre encontrarás a una persona con un perfil personal e incluso profesional con la que vas a empatizar muy rápidamente. Y tienes que hacer un esfuerzo adicional para no caer en su terreno, porque a veces por manipularte y otras veces simplemente de buena fe te está haciendo unos planteamientos que enseguida ves mucho más racionales que los que a priori te plantea la otra parte. Entonces tienes que hacer el esfuerzo, uno, de ver hasta qué punto son racionales los dos planteamientos, y dos, que esa magia que te desprende uno y no te desprende el otro no acabe haciendo que te decantes hacia un lado de la balanza en lugar de mantenerte equitativo. Yo creo que ese es uno de los grandes riesgos y una de las grandes dificultades para los profesionales al abordar estos procesos. Y sí, en el caso mío, sobre todo para cuando son sociedades de hermanos, si ya segunda generación, el que está liderando la empresa, o al menos está como CEO o gerente general, en definitiva es el que siente que va a perder más poder al trabajar en un proceso de protocolo familiar. Entonces, precisamente él se siente como una pérdida de poder frente a los demás hermanos que no intervienen en el negocio, pero que de algún modo a través del protocolo le van a limitar sus facultades decisorias, de manera que va a tener que compartir sus decisiones con los demás.
Entonces es una especie de manipulación, como decían ellos, donde todos parece una novela, donde cada uno escenifica un papel, un rol, pero todos con una careta de hipocresía total, ¿no? Pero muy bien hecha. Muchas gracias. Entrando en otro tema, Antonio, si nos podrías exponer casos de tu experiencia sobre esos comités de fomento de la cultura familiar empresarial. Prácticas que has visto que tienen impacto. Sí, bueno, hay que empezar diciendo que hay empresas que se venden mejor que otras o que son más fáciles de vender que otras, ¿no? A veces a mí me sorprende viendo anuncios en televisión, música perfecta, imágenes perfectas, montaje perfecto, mensaje que te llega y al final resulta que te están vendiendo un detergente o un lavavajillas y dices, toda esa poesía para esto, bueno, pues ahí hay una dificultad para muchas empresas familiares que tienen un tipo de empresa o un tipo de producto que tiene un marketing complejo, ¿no? Entonces, esas empresas tienen que hacer un trabajo adicional en esa línea, ¿no? Pero de lo que se trata es de tratar de despertar el interés en todos los miembros de la familia desde el principio. Y eso, yo he visto cosas de lo más variopintas, o sea, desde, por ejemplo, editar cuadernos de dibujo para los niños, donde, pues oye, está la silueta de la empresa y ellos la tienen que colorear o tienen que escribir cosas y luego cuando hacen un encuentro familiar, pues las ponen en común. Y bueno, desde fuera puede parecer un poco naif incluso, ¿no? Pero la verdad es que eso es lo que decía antes, va generando esa cultura de empresa familiar. Y después hay otras con un grado de sofisticación quizá mayor, que lo que van haciendo es en todos los cumpleaños de cada uno de los miembros de la familia hacerles un regalo relacionado con la empresa. Que bueno, cuando cumples 5 años puede ser algo tan simple como ese cuaderno de dibujo, ¿no? Después cuando cumples, cuando vas teniendo edades más avanzadas, pues oye, pues un pequeño libro sobre la historia de la empresa o un producto relacionado. Cosas que poco a poco y casi sin que te des cuenta, que ahí está la gracia, te van introduciendo en la realidad de la empresa y van haciendo que te sientas partícipe, ¿no? O sea, ese es creo yo, el principal trabajo que desarrollan esos comités. Había un tema que quería preguntarle a Pilar y es el ámbito de la justicia. ¿Cómo aplicar correctamente la justicia en relación a los hijos dentro de la empresa familiar? Es un tema que ayer eludí, pero que justo hoy comentábamos y creo que no vamos a entrar en disertar qué es justicia, qué no es justicia, porque creo que al final hay libros escritos históricamente sobre qué es, ¿no? Desde los años de Platón. Pero sí que es una pregunta muy habitual, ¿no? Es decir, cuando una persona se plantea cómo distribuir su patrimonio, siempre tiene esa duda o ese pesar de que él sobre todo quiere ser justo. ¿Por qué? Porque hay un principio básico que es: todos mis hijos son iguales para mí. Y yo cuando me siento siempre con las personas, al final la reflexión que les hago es la misma, ¿no? El que todos los hijos sean iguales para ti no quiere decir que a todos les tengas que dar lo mismo. Igual lo interesante sería que a cada uno le pudieras dar aquello que le hace ilusión o que necesita, ¿no? Y que ahí quizá es yo donde creo que aplica el criterio de justicia, ¿no? Y siempre digo, hay una reflexión, creo que hay dos fórmulas esenciales con un lenguaje muy sencillo de cómo repartir los bienes. Una es la puramente económica, de tengo 100 y tienen que corresponder 25 a cada hijo, porque es así. Y hay otra más emocional, ¿no? Que es que realmente todos mis hijos tienen asumidos que uno quiere una cosa X con independencia de lo que valga, otro quiere una cosa A con independencia de lo que valga, y cada uno tiene una satisfacción emocional en recibir una cosa concreta y ni ellos mismos se plantean, ¿no?, cuál es el valor de los bienes. Entonces creo que hay un reparto económico y un reparto emocional de los bienes que, para que los padres se quiten ese pesar de tengo que ser justo y darle a todos lo mismo, creo que no estaría de más, como siempre, ¿no?, el abrir ese proceso de planificación
y poder comentarlo con los hijos abiertamente de qué es lo que a vosotros os gustaría, ¿no? Creo que podría quitar ese pesar, ¿no?, de tengo que ser justo con la problemática que implica el ser justo, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, el caso, la experiencia mía es precisamente sacarle esta carga emocional tan grande que para los padres, de manera que el día de mañana que hayan tomado una decisión, que nos venga un hijo a decirle, papá, mamá, qué injusto que han sido conmigo, ¿no? Porque realmente es muy destructivo. De manera que trato de que los hijos, de algún modo, entre ellos se pongan de acuerdo, precisamente lo que decía Pilar acerca de qué intereses tienen ustedes sobre, ya sea la empresa, sean parte de los bienes del patrimonio familiar. De manera que si alguno no tiene interés en algunos bienes en particular o algunas acciones y otros no, que de algún modo vayan eligiendo y después ustedes mismos van sugiriendo cómo equiparar las diferencias hasta que sea algo equitativo. Y esa propuesta se la hacen ustedes a los padres. De manera que los padres, en definitiva, dan la bendición final, dan el acuerdo, si están de acuerdo, pero la propuesta surgió de la base de los mismos hijos, es decir, los mismos hermanos. Para mí eso, a medida que es buena comunicación, es fantástico y se sacan una enorme mochila muy pesada a los padres de esa carga que algún día se lo puede echar en cara a alguno de sus hijos. A menudo nos encontramos con el miedo de los padres a manifestar todo eso a los hijos, que es un ejemplo que ponías tú esta mañana, Pilar, de la madre, creo que era, ¿no?, que quería, o sea, decir, ya se lo encontrarán, ¿no? Y la verdad es que ese miedo, y decir, yo no me quiero manifestar en vida para que tampoco mis hijos cambien mi relación con ellos, yo creo que eso es lo peor, porque eso es lo que acaba provocando que los propios hijos se encuentren después el problema, que ya no esté incluso la figura de la madre para explicar el porqué, y entonces ahí sí que van abocados al fracaso. A mí hay una parábola de la Biblia que nunca he entendido, que es la del hijo pródigo. O sea, yo siempre he pensado, qué injusto, ¿no? El hijo que se va y luego cuando vuelve tiene lo mismo que el otro. Jamás la he entendido, incluso una vez se lo pregunté a un sacerdote y me dijo, cuando seas padre lo entenderás. Bueno, soy padre, sigo sin entenderlo. Me sigue pareciendo injusto. Lo que sí puedo decir es que, aun no entendiéndolo, me temo que haría lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que hay que hacer un esfuerzo para tratar de comprender que, aunque el término justicia nos quede muy lejano a los humanos, y por ejemplo yo cuando voy con estudiantes a los juzgados y pone ahí Palacio de Justicia, les advierto, esto es Palacio del Derecho, porque aquí no se aplica justicia sino derecho, ¿no? Y creo que es importante hacer ese esfuerzo de tratar de aplicar criterios de meritocracia, y como comentabais vosotros, es que muchas veces la solución la tienen los propios hijos, porque tú quieres repartir por mitades y son ellos mismos quienes te manifiestan más interés por aquí o por allí, ¿no? Y San Antonio, más o menos lo que hablábamos hace un momento, que en causa propia es difícil. Sí, sí, o sea, sí. como externo es muy fácil proyectar una distribución ecuánime, correcta, pero en causa propia quizás se complica. Sí, exacto. Okay. Antonio, en el ámbito de esos nexos o elementos de cohesión que logras interpretar en las familias y que te brindan más información de la que obtienes en las reuniones del proceso de protocolo, de sucesión, ¿qué otras experiencias has tenido? Me llamó la atención el ejemplo que pusiste en tu intervención última sobre el intercambio de platos entre hermanos. No sé si puedes comentarnos algo más al respecto. Bueno, yo creo que esta ha sido la más gráfica y para mí al menos fue la más impactante, porque es en menos segundos más carga de información y yo no lo había visto nunca, ¿no? Pero de lo que creo que es importante es tratar de fijarse mucho en los detalles, ¿no? Porque el demonio se oculta en los detalles. Muchas veces tú haces una pregunta, obtienes una respuesta, que es una disertación de 5 minutos, y en realidad de esos 5 minutos hay una palabra que te lo revela todo. O incluso, un poco con eso de la columna de la izquierda, ¿no? A veces no es importante lo que te dicen, sino lo que no te dicen. Y incluso a veces,
llegas a la sede de la empresa y por la simple distribución de despachos, pues ya te das cuenta el que está a la derecha del padre, y vuelvo a la referencia bíblica, y el que está más alejado, ¿no? Yo creo que se trata, uno, de escucha activa, y dos, de fijarse muy bien en todos los detalles, porque yo creo que nada pasa por azar y no hay nada que no te pueda aportar un mínimo indicio de información. Excelente. Muchas gracias. Y esa quizás es una pregunta para los tres. Santiago mencionaba que cada vez es más frecuente la realidad de familias ensambladas. ¿Qué nos puedes contar, Santiago? Bueno, una realidad que cada vez me encuentro más, lamentablemente, es que los hijos del primer matrimonio son los que han sacado adelante a la empresa con mucho sacrificio junto al fundador. Luego el fundador se divorcia de la primera, arregla el tema patrimonial del divorcio, continúa la vida, se casa con la segunda, vuelve a tener hijos con la segunda mujer. Los primeros siguen trabajando junto al fundador, dándose día a día, y luego se divorcia nuevamente, arregla el divorcio, de manera que el tema patrimonial ya quedó resuelto. Se casa con la tercera, son casos reales que le estoy comentando, y bueno, vuelve a tener hijos, y sin embargo resulta que los hijos de la tercera esposa, en primer lugar, cuando fallezca el fundador, le va a corresponder el 50% del patrimonio del fundador, porque es en realidad su esposa, jurídicamente al menos. Y los hijos van a heredar este 50% de la esposa, más la parte proporcional que le va a corresponder como hijo. Entonces, son los hijos que no han aportado nada a la empresa, pues han venido recién al final, son los más pequeños, pero en definitiva, los que han sacado la empresa adelante son los que se van a terminar quedando con una participación muy pequeña del patrimonio, cuando en definitiva son los que han hecho y siguen haciendo la empresa grande, ¿no? Entonces realmente se hace, bueno, hay que aplicar el derecho, que no es siempre lo que cada uno considera justo, pero cada vez se ve más esto, lamentablemente. Y yo aquí lo que hago, como siempre, es barrer para casa, ¿no? Es decir, si somos conscientes que tenemos esta situación familiar, ¿cuánta más razón necesitamos como para regularlo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio interior de reconocimiento, de respeto hacia los hijos, que realmente son los que han estado trabajando, y a la mujer nueva que tenemos y a la que queremos con todo el corazón, pues darle lo que realmente quizá le puede corresponder sin perjudicar a los hijos. Yo tuve un caso real en el que vinieron los dos hermanos, eran un matrimonio, se disuelve el primer matrimonio, dos hermanos que siguen trabajando en la empresa del padre, el padre celebra un segundo matrimonio en el que por suerte no había hijos, pero se vuelve a disolver el matrimonio, y cuando vienen los hijos a verme vienen preocupadísimos porque es que el padre les ha comentado que es que quiere volver a casarse por tercera vez con una señora que es 20 años menor que él y que encima tiene un niño de 10 años. Entonces el pavor que les nace a los hijos de plantearse que ahora papá con casi 70 años se encuentre con una señora que le haga revivir el amor y quiera entregarle todo aquello que tiene, pues tenían realmente miedo. Entonces, bueno, pues ahí hicimos una planificación sucesoria. Nuestro derecho jurídico nos permite, ayer lo expliqué un poquito por encima, ¿no?, esta figura de la sucesión contractual, que lo que hace es garantizar que la empresa familiar la podemos dejar a los descendientes directamente o a los hijos que han estado trabajando con ella, y respetando la plena libertad del padre de con el resto de sus patrimonio que ha creado él, pues que pueda hacer un poco lo que quiera con él, ¿no? Pero son situaciones que se dan en la práctica cada vez más. De hecho, en nuestro ordenamiento jurídico catalán hay un apartado que es reconocido como las familias reconstituidas, y se reconoce y se regula de forma jurídica cuáles son las relaciones que hay, ¿no?, entre los padres que no son, los cónyuges que no son padres de los hijos del otro cónyuge cuando están conviviendo en la casa, ¿no? Es decir, al final son situaciones complejas que al final el libro segundo del Código Civil de Cataluña las ha incorporado. O sea que es una realidad en la que
Yo creo que existen herramientas jurídicas, quizás si no se reconoce la figura del pacto sucesorio se podrían establecer capitulaciones matrimoniales para determinar que el momento de la disolución del régimen ese 50% del patrimonio de la empresa familiar no fuera para la nueva cónyuge, sino que quedara en el patrimonio del marido, ¿no? Por ejemplo, yo creo que podrían haber herramientas jurídicas siempre y cuando identifiquemos las situaciones que tenemos que regular para poder darles esas soluciones que a priori nos parecen tan injustas, ¿no? Retomando un poco la primera pregunta que habíamos planteado. Yo les expondría un par de casos. Uno, la verdad es que aporta poco más allá de lo llamativo que resulta. Hubo un segundo matrimonio, pero a diferencia de los casos expuestos en que había disolución del primero, este fue el caso de un señor que estaba casado, que tenía sus hijos y que empieza a convivir con su esposa y una segunda mujer. Y los tres en plena armonía, y con plena armonía también con los hijos. Y el señor español quiere casarse con la segunda mujer y fleta un avión con todos los hijos y toda la familia y se van a Turquía para poder contraer el segundo matrimonio, que bueno, después no tenía eficacia en España, pero el capricho de casarse lo tuvo. Y curiosamente, es un caso rocambolesco, pero en el que había un excelente entendimiento entre todas las partes. Los hijos asumían esta situación y a partir de ahí las cosas, por increíble que parezca, resultaron muy sencillas. A diferencia de otros modelos en que aparentemente todo es muy fácil y luego se complica. Y un segundo ejemplo en relación con segundas nupcias. El caso era dos hermanos, al 50% tenían una compañía, funcionaba muy bien, pero la gestión directa la llevaba uno de ellos. Tienen 2 hijos cada uno y a todos les parece lo natural que esos 4 hijos lleguen a tener una cuarta parte de la empresa cuando sea el momento. El hermano que se encarga de la gestión, como administrador único, contrae segundas nupcias y tiene 2 hijos más. Y entonces aquí lo interesante del caso, y que en términos de justicia hace que sea difícil llegar a juzgar la actuación y la motivación de este señor, en ese momento piensa, vamos a ver, yo consideraba justo que mis hijos tuvieran lo mismo que sus primos, pero ahora me doy cuenta que cada uno de mis hijos va a tener menos de lo que van a tener sus primos. Entonces, no tiene mejor idea que constituir una nueva sociedad y empezar a desviar el negocio hacia esa segunda sociedad. Claro, desde el punto de vista mercantil, esto no solo es inadecuado, sino que obviamente ahí se le genera una responsabilidad porque está ejerciendo el cargo de administrador en perjuicio de la empresa. Pero en términos familiares, pues la verdad es que el pobre hombre te lo explicaba y empatizabas con él, ¿no? Porque decías, bueno, si yo te entiendo que tú quieras priorizar a tus hijos, pero date cuenta de que esto está generándote un pitote con el resto de la familia, que esto va a acabar muy mal. Y se pudo resolver, y fue bastante complicado, pero se pudo resolver haciendo que se reintegrara esa sociedad anómala que había surgido ahí de forma extraña, se reintegrara al grupo y después se hiciera una división en que, sin llegar a ser los 6 primos a partes iguales, sí que se primara de alguna forma a la rama que había 4 frente a la que había 2. Pensándolo bien, esto nos devuelve a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Porque el que había hecho mal las cosas al final consigue un poco su objetivo, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos un objetivo compartido sí que se logró, que fue salvar la unidad del grupo familiar, y que también las 2 ramas hay que decir que al final tuvieron generosidad entre ellas y se pudo conseguir salvar la unidad. Excelente, muchísimas gracias. No sé si ahora es el momento para el público, si quieren intervenir con alguna pregunta adicional. Es el momento para cubrir las dudas y cerrar. Perdón, otro caso. ¿Han visto o han tenido que lidiar con empresa familiar en esa situación de dividir acciones, pero que sean
2 hermanos, 4 hermanos o 6 hermanos, algo par, y para resolver empate ahí entre ellos, que busca un socio, meten un socio accionista junto con ellos para resolver este problema de empate, de votación ahí en la asamblea familiar. Yo... ¿Me miran así por el español mío o porque No. Disculpe. Se ha explicado súper bien. No, y se la ha entendido perfectamente. No, yo estaba a la vez pensando, porque es un poco, creo que ha salido un poco, de alguna manera, la pregunta esta mañana. Yo no recomendaría la incorporación de un quinto accionista en el capital social para conseguir ese desempate. Es decir, creo que no sé si he entendido bien la pregunta, que es ¿quién tiene la propiedad de las participaciones? ¿Es así? Entonces, en ese caso yo creo que sería un error meter a un tercero como propietario de las participaciones simplemente con la finalidad de evitar un bloqueo. ¿Que pueden haber otros motivos por los que puede interesar la entrada de un tercero al capital social? Perfecto. Pero a los efectos de evitar el bloqueo creo que podría ser un error, porque al final perdemos poder, perdemos el control, ¿no? Estamos cediendo parte de ese patrimonio familiar que hemos creado. Entonces, yo creo que la intervención del tercero en estos casos... Bueno, en estos casos siempre tendríamos que regular una posible situación de bloqueo, ¿no? Es decir, somos conscientes que somos 4 hermanos, que tenemos el 25% cada uno, que si hay 2 que votan sí y hay 2 que votan no, tenemos un bloqueo a la hora de tomar decisiones. Si somos conscientes de ello, podemos buscar soluciones, ¿no? Y las podemos regular de antemano. Entonces, la intervención del tercero suele ser o bien porque esa decisión se eleva a la sociedad holding de arriba, es decir, hay un bloqueo en la sociedad de abajo y se eleva a la matriz, que se llama, y es el órgano de arriba el que al final toma la decisión y manda las instrucciones, o lo que hacemos es tomamos un acuerdo en el que, siendo conscientes que somos 4 socios con una participación equivalente en el capital social, en caso de conflicto, en caso de bloqueo, lo que hacemos es vamos a someter nuestra situación o nuestra decisión a la opinión de un tercero experto independiente, que puede ser un profesional externo, que puede ser una persona de confianza de la familia, que puede ser... Es decir, ese tercero entra, pero no como titular del capital social. La entrada en el capital social de tercero puede ser por otro tipo de razones, pues que sea una necesidad de entrada de capital puntual. En lugar de generar un endeudamiento en la compañía, damos entrada a un tercero, nos hace una inyección de dinero con un plan de salida ya pactado. Puede ser, pero yo no recomendaría la inclusión de un tercero propietario simplemente para evitar un bloqueo. Incluyamos a un tercero a los efectos de que haga ese proceso de mediación, de resolución de ese conflicto, o que todos nos acojamos a la decisión que él determine. Esa es un poco la figura que yo creo que debería tener el tercero en sede de capital social, ¿no? De propietarios. No sé si queréis aportar alguna cosa. Yo coincido plenamente. Y además sí que matizaría la importancia de ese mecanismo de sometimiento a un tercero, tenerlo ya predeterminado, porque si no la situación de empate, o sea, el empate equivale a no adopción de acuerdo. Por tanto, quien ya está cómodo con esa situación difícilmente se va a prestar a buscar a un tercero dirimente. Entonces, eso tiene que estar ya predeterminado previamente. Y además creo que, salvo que fuera un robot, ese nuevo socio, en la medida en que fuera una persona humana, seguramente ya vendría de la mano de alguno de los socios, con lo cual siempre se acabaría alineando con alguien, o siempre todos los demás, aunque no hubiera venido alineado, en el momento en que votara alineándose con uno de los grupos, perdería toda su legitimidad frente a los demás y dirían, aquí no hemos metido a un tercero, aquí hemos metido a uno que apoya siempre a los otros, ¿no? Entonces, lo que decía, o es un robot o no es viable, creo. Sí, en el caso mío, sobre todo en empresas por ahí un poquito más grandes, coincido también con la opinión de mis 2 colegas, es acudir a una institución, a una consultora de reconocido prestigio que responda a los temas específicos en discusión, de manera de despersonalizar para evitar la manipulación sobre esas personas, ¿no? Para tratar de influir a favor mío, en fin, etcétera, etcétera, que los 4 socios estén prácticamente influyendo sobre ellos. De manera que una consultora de suficiente prestigio, de estas internacionales, de algún modo de su dictamen y que, bueno, de algún modo nos sujetemos, podemos decir,
necesidad de que jurídicamente sea vinculante, pero de buena fe aceptemos la decisión de esa consultora, ¿no? ¿Alguien más? Quería preguntar, hemos hablado de empresa familiar y me estoy acordando ahora de algunos casos que hemos tenido en el despacho de patrimonio familiar puro, digamos. O sea, hermanos que están a la espera o que tienen la expectativa de la herencia paterna y que tienen activos, propiedades inmobiliarias. Pero pasa que cada hermano tiene un interés distinto y no le importa nada el interés del resto. Entonces tenemos un caso de una familia que uno de los hermanos, una propiedad muy grande y muy valiosa, uno de los hermanos está con mucha deuda, está cuidando a su madre, tiene al papá con Alzheimer y necesita dinero rápido y quiere vender. Otro hermano no se sabe qué quiere. Digamos que es como muy voluble, y otro hermano está dispuesto a esperar para que la propiedad se pueda sortear o separar o dividir o individualizar. La cosa es que al final entre los hermanos y la necesidad de cada uno pues están en guerra, pero sin disparar todavía. ¿Qué ven que es la mejor práctica? Creo recordar que Pilar habló de la mediación, para lograr sacudir a los hermanos y que piensen un poco en el interés general, en que no solo está lo mío primero, porque, bueno, lo veo en esa familia, pero vengo de una que está pasando lo mismo, que es, yo tengo mi derecho, yo tengo mi parte, yo quiero vender ahorita. Y el otro dice, yo puedo esperar 30 años porque me está yendo bien, obviamente no dice que le va bien. ¿Qué mejores prácticas sugieren para lograr finalmente? Bueno, creo que la razonabilidad humana les ayudará a entender, sí, el bien común y todo, pero ya a la hora de rajar ocote eso se dificulta. Querría escuchar que no estará la receta tal vez, ni la pastilla mágica, pero bueno, alguna idea de experiencia. Mira, yo en mi opinión, evidentemente que si buscamos un proceso para que haya un acuerdo entre los distintos miembros de la familia, creo que el de la mediación es el más idóneo, ¿no? Por lo que hemos comentado esta mañana, al final llega a conectar a cada una de las personas en conflicto con la realidad más interna, ¿no? En el sentido de cuál es tu necesidad profunda que te lleva a tener esta posición o este interés, ¿no? Entonces, creo que sería muy positivo que los hermanos que tienen una posición solvente, por decirlo de alguna manera, pudieran entender la necesidad económica del hermano que tiene necesidad de vender, sin que se quede en una imagen de quiero vender y tú no quieres vender, ¿no? Esto por un lado, si somos capaces de llevarles a ese proceso, que al final hemos comentado que requiere de una voluntariedad y de una implicación por las partes en conflicto y de aplicar esa capacidad de escucha a lo que realmente el resto de las personas están opinando, creo que podrían haber soluciones jurídicas para dar cabida a todas estas necesidades, ¿no? Es decir, no necesariamente tenemos que vender para satisfacer tus necesidades, o puede ser que sí, que lleguemos a la conclusión de que podemos vender para satisfacer tus necesidades, pero es que esto ya va a tener repercusiones a futuro en la herencia, ¿no? Al final uno tiene que ser consciente de que las decisiones que toma generan una serie de consecuencias. Entonces, sin perjuicio de que el proceso de mediación les podría ayudar a tomar las decisiones más gratificantes para todos ellos, creo que desde el punto de vista jurídico podríamos jugar con ese anticipo de herencia futuro, que es un poco lo que a ellos les preocupa, ¿no? Porque al final la realidad es que ellos no tienen nada, todavía lo tienen los padres. Y yo aquí suelo ser bastante estricta porque considero que son los padres, ¿no?, los que tienen que al final tomar la decisión, pero bueno, para los padres también es una carga emocional afrontar este conflicto entre los hijos. Entonces sí que creo que hay que tener presente que al final ellos de momento no tienen nada y que todo lo que puedan tener a futuro es gracias a la gestión que se haga ahora, ¿no? Entonces creo que la mediación, respondiendo un poco más de forma más concreta, podría ser el proceso adecuado para ayudarles a entender la posición o las necesidades de los demás, y que desde el punto de vista jurídico se podría jugar un poco trabajando con la responsabilidad individual de cada una de las personas a la hora de tomar sus propias decisiones, como ese pequeño anticipo de lo que tú podrías recibir a futuro, asumiendo que lo que recibas hoy no lo puedes asumir mañana, ¿no?
es una de las posibles opciones que también nos podemos encontrar con una generosidad abrumadora de los hermanos que digan, oye, no, después de este proceso entiendo claramente tu necesidad, no te preocupes, tómalo, que el día de mañana lo que quede lo repartiremos entre todos, ¿no? O sea, creo que hay que hacer una mezcla de trabajo entre las personas en conflicto y de las herramientas jurídicas que hay. No sé si... Sí, en el caso mío la experiencia básicamente está, si tiene una emergencia uno de ellos, y en este caso sí son titulares de esas propiedades que tienen en común, y si hay de algún modo como una propiedad emocional de los que se sienten muy vinculados a esos activos, esos patrimonios, darle la posibilidad de vender, que él venda su parte, con un derecho de recompra ya pactado en qué condiciones y en qué plazo, de manera que pueda reconstituir la situación inicial dentro de un plazo determinado. Bueno, eso de algún modo sería como destrabar el proceso, ¿no? Y luego también podríamos añadir, lo que pasa es que es una figura que tampoco quiero insistir mucho porque sé que vuestro ordenamiento jurídico no la tiene, pero es que la sucesión paccionada justo da solución a estas situaciones, ¿no? Al final lo que podemos hacer es pactar ahora cuál va a ser el reparto a futuro a fin de que cada uno de una forma más libre con el resto ya pueda tomar un poco la gestión y administración del patrimonio que a futuro va a tener, ¿no? Pero es una solución, por eso digo, siempre hablo de soluciones jurídicas en función del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación, ¿no? Esto es otra figura que seguramente en una situación así en la que la sucesión contractual se permite podría ser otra salida, ¿no? Pero si no jugaría con lo que he dicho antes, ¿no? Con el anticipo de la herencia en vida a consecuencia de que cada uno las decisiones que tome son las que son, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más del público que quisiera intervenir? Nada más, pues, de nuestra parte agradecer. Pilar, Santiago, Antonio, muchas gracias por sus intervenciones con la idea de querer dar ideas concretas para el cierre de este evento. Muchas gracias a todos también por su asistencia y pues un aplauso a los expertos, ¿no? Bien, en nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, igual nos unimos al agradecimiento de la participación de todos ustedes, a la ponencia de los conferencistas internacionales y nacionales que nos acompañaron en esta primera conferencia internacional de empresa familiar y gobierno corporativo. De nuestra parte solo queda darles muchas gracias y que sigan, ¿verdad?, participando en estas iniciativas que se desarrollan en pro de la mejora continua de sus empresas. Ustedes tienen les entregaron una encuesta de satisfacción. Esa encuesta pueden dejarla en la mesa que está a la salida o bien en su escritorio y pueden pasar igual llevando su certificado que también está en la mesa de la salida. Así que a todos y todas, muchas gracias y que pasen buenas tardes.